Muchas gracias por escuchar mi historia. Si te gusta, deja tu like y suscríbete. El millonario se casó con ella por una apuesta, sin saber que se enamoraría. Tarde en la noche, las luces de la ciudad de Londres se extendían por el suelo como galaxias resplandecientes, reflejándose a través de las ventanas de cristal de la imponente Torre Whitmore. Dentro de la oficina del último piso, Oliver Whitmore permanecía en silencio, sosteniendo un vaso de whisky de color ámbar. Su mirada estaba distante, fija en las calles brillantemente iluminadas, pero su mente divagaba hacia el pasado. Apenas unos años atrás, su vida había sido una cadena ininterrumpida de éxitos, un camino pavimentado de gloria y comodidad. Viniendo de una familia feliz, Oliver una vez creyó que el amor era lo más hermoso y duradero del mundo. Había amado de todo corazón, con absoluta confianza, pero Isabella, la mujer con la que una vez pensó que pasaría su vida, lo había traicionado de la manera más cruel. Recordaba aquel fatídico día, el día en que entró en su apartamento compartido y vio a Isabella en los brazos de otro hombre, su mayor competidor en la industria. Cada dulce mentira, cada promesa, habían sido meras herramientas para que ella se acercara a él y lo utilizara. Desde ese momento, Oliver se dio cuenta de que el amor era un lujo, un juego al que ya no quería jugar. Ahora, todo lo que hacía estaba calculado con precisión. Su corazón se había convertido en hielo y su mente solo tenía espacio para números y contratos. Pero el deslumbrante mundo de la élite no permitiría que Oliver se escondiera para siempre, y entonces tuvo lugar la fatídica apuesta. La gran gala en el Hotel Ritz reunió a las figuras más ricas y poderosas de la ciudad. En medio de la música y las luces deslumbrantes, Oliver mantenía su habitual comportamiento tranquilo y frío. No disfrutaba de estas fiestas, pero eran oportunidades para expandir su red de negocios. A su lado, Michael Donovan, su viejo amigo de la universidad, tomó un sorbo de su bebida y sonrió con picardía. «Alex, ¿vas a mantener esa cara seria toda la noche? Deberías aprender a disfrutar un poco de la vida». Oliver hizo girar su whisky, su voz profunda, tranquila pero indiferente. «Disfruto a mi manera». Los labios de Michael se curvaron, sus ojos brillando con picardía mientras asentía hacia el otro extremo del salón, donde un grupo de mujeres jóvenes reían y charlaban. Entre ellas, una mujer con cabello castaño destacaba. Sus llamativos ojos azules brillaban bajo las luces, exudando una mezcla de encanto y audacia temeraria. «Evelyn Carter», dijo Michael lentamente, observando la reacción de Oliver. «Es la pesadilla de la alta sociedad, la heredera salvaje que los tabloides adoran perseguir». Oliver la miró brevemente, su expresión ilegible. «¿Y qué?». Michael enarcó una ceja, con una sonrisa astuta formándose. «Apuesto a que no puedes convertirla en una dama perfecta en 3 meses». Oliver dejó su vaso, una sonrisa tirando de la comisura de sus labios. «¿Y si lo hago?». $2 millones, respondió Michael suavemente, su mirada desafiante. Oliver sabía que se estaba metiendo en un juego peligroso, pero parte de él se sentía atraído por el desafío. Para él, Evelyn era solo un peón en un esquema más grande, una mera transacción. Si ganaba, demostraría que no había nada que no pudiera controlar. «Trato hecho», dijo Oliver con decisión, sellando una apuesta que cambiaría su vida de maneras que nunca anticipó. Al otro lado de la sala, Evelyn Carter observaba en silencio. No era ajena a las miradas escrutadoras y los susurros que la rodeaban. Como única hija de una prestigiosa familia, se había ganado la reputación de ser una verdadera rebelde. Fiestas interminables, compras extravagantes y carreras imprudentes en autos deportivos, todo era una fachada cuidadosamente elaborada para ocultar una amarga verdad. Desde que su madre falleció, Evelyn había estado viviendo en una fría mansión con su padre indiferente y una madrastra manipuladora. Nunca se preocuparon realmente por ella, viéndola solo como una herramienta para aumentar su riqueza. Y ahora su padre la estaba obligando a casarse con un hombre que le doblaba la edad por beneficios económicos. Necesitaba un escape, y cuando la mirada helada de Oliver se encontró con la de ella, Evelyn se dio cuenta de que podría haber encontrado una salida. Casarse con Oliver podría ser su única forma de evitar el matrimonio arreglado. Incluso si no creía en el amor, este acuerdo podría ser su salvación. Una semana después, en el lujoso ático de Oliver, Evelyn se sentó frente a él, con una expresión tranquila. Un contrato de matrimonio meticulosamente detallado yacía entre ellos sobre la mesa. 3 meses, enarcó una ceja juguetonamente. ¿Y qué obtengo después de eso? Una suma de dinero lo suficientemente grande como para que viva sin depender de nadie,
respondió Oliver con firmeza, su voz desprovista de emoción. Evelyn sonrió. Entonces tenemos un trato. Firmó el contrato, y mientras Oliver observaba cómo se formaba su elegante firma, se dio cuenta de que el verdadero juego acababa de comenzar. El Gran Hotel Imperial, famoso por albergar los eventos más fastuosos de Londres, estaba más espléndido que nunca esa noche. Flores blancas adornaban cada rincón del gran salón, enormes candelabros de cristal brillaban en lo alto y la suave melodía de los violines llenaba el aire. Las largas y elegantemente dispuestas mesas daban la bienvenida a la élite de la ciudad, que intercambiaba miradas curiosas e intrigadas. La boda de Oliver Whitmore, el joven millonario heredero del imperio inmobiliario Whitmore, y Evelyn Carter, la notoria socialité adinerada conocida por su estilo de vida rebelde, había sido objeto de fascinación pública durante semanas. Aunque la pareja no mostraba signos de afecto, todos entendían que se trataba de un matrimonio de conveniencia más que de amor. Oliver estaba de pie firmemente en el altar ceremonial, impecablemente vestido con un smoking negro clásico. Su expresión permanecía ilegible, su mirada penetrante fija en la mujer que caminaba lentamente hacia él. Evelyn, ataviada con un impresionante vestido de novia estilo sirena de un diseñador de renombre, tenía los ojos tan profundos como el océano, reflejando una tristeza que no podía disimular. Bajo las deslumbrantes luces, su belleza parecía etérea, pero nadie podía negar que la misma mujer que había aparecido en los tabloides con innumerables escapadas escandalosas ahora se adentraba en un matrimonio que ni ella ni el novio deseaban realmente. Entre los invitados, los susurros llenaban el aire. No es más que un accesorio decorativo para Oliver. Esto debe ser un matrimonio arreglado. ¿Quién cree realmente que están enamorados? Evelyn escuchó los murmullos, pero permaneció indiferente. Caminando por el pasillo bordeado de flores, solo pensaba en escapar del matrimonio que su padre y su madrastra habían arreglado con otro hombre. Oliver era su única salida, aunque sabía que él solo se casaba con ella por una apuesta sin sentido. Cuando sus miradas se encontraron, ambos pudieron leer la verdad en los ojos del otro. Esto no era más que una transacción, un trato sin amor. La voz del oficiante resonó con solemnidad, pero sus palabras fueron recibidas con fría indiferencia. ¿Acepta a esta mujer como su esposa? Oliver apenas dudó antes de responder. Sí, acepto. ¿Y usted, señorita Carter, acepta a este hombre como su esposo? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Evelyn, su voz teñida de una compostura helada. Sí, acepto. No hubo un beso romántico, ni un apretón afectuoso de manos. Oliver deslizó el caro anillo de diamantes en el delicado dedo de Evelyn con la precisión de alguien que cumple una obligación en lugar de prometer un compromiso de por vida. Cuando comenzó la recepción, Oliver se sumergió en conversaciones con socios comerciales, dejando a Evelyn sola en medio de rostros desconocidos. Sostenía una copa de champán, bebiendo lentamente mientras ofrecía sonrisas forzadas a las miradas escrutadoras que la rodeaban. Sabía que no era más que un trofeo glamoroso, una herramienta que Oliver usaba para demostrar que podía transformar a una heredera imprudente en una esposa perfecta. Y en cuanto a Oliver, este era solo otro juego que ganar. Después de la recepción de varias horas, Oliver y Evelyn finalmente regresaron a la mansión Whitmore, la gran propiedad que se erigía como una fría fortaleza a orillas del río Támesis. Sus luces doradas se reflejaban en el agua como fragmentos de recuerdos lejanos. Al entrar en la suite nupcial, Evelyn observó el espacio meticulosamente arreglado. Rosas blancas, velas aromáticas y cortinas de seda transparente caían seductoramente, creando una atmósfera de innegable encanto. Sin embargo, para ella, todo se sentía hueco, desprovisto de calidez o significado. Se paró junto a la ventana, contemplando el deslumbrante horizonte de Londres, vestida con un camisón de seda blanca. Sus delicados hombros brillaban bajo la luz suave, como si pudieran desvanecerse al menor contacto. Detrás de ella, Oliver se aflojó la corbata, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos con una mezcla de curiosidad y algo que no podía definir del todo. Finalmente, rompió el silencio, su voz profunda y teñida de una inconfundible posesividad. ¿Empezamos a interpretar los papeles de marido y mujer? Evelyn se giró, su mirada penetrante encontrándose con la suya escrutadora. Una fría sonrisa jugó en sus labios, desprovista de cualquier afecto. Este papel dura 3 meses, ¿no es así? Respondió ella, su tono lleno de desafío. Oliver sonrió, acortando la distancia entre ellos con pasos deliberados. Su mano se levantó, rozando su mejilla,
sintiendo la suavidad de su piel y el frío desapego bajo su expresión serena. Se había preparado para conquistar a una socialité imprudente, una mujer que creía acostumbrada al lujo y la indulgencia. Pero cuando se acercó, Evelyn instintivamente dio un paso atrás, sus ojos mostrando una mezcla de desafío y algo más, burla. «Creo que me has malinterpretado», dijo suavemente, su voz tranquila pero lo suficientemente poderosa como para hacer que Oliver se detuviera. Su ceño se arqueó con intriga, una rara muestra de curiosidad rompiendo su habitual compostura. «Ah, ¿sí? Entonces sorpréndeme». Evelyn sostuvo su mirada, la profundidad de sus ojos azules inquebrantable, sin mostrar miedo ni vacilación. «¿Qué clase de mujer crees que soy, Oliver? ¿Una conquista fácil y mimada?» Su pregunta fue aguda, cortando su ego como una cuchilla. Por un breve segundo, Oliver fue tomado por sorpresa, pero lo disimuló bien. Evelyn dio otro paso atrás, creando una distancia cuidadosa, aunque el destello de dolor en sus ojos no pasó desapercibido para él. «Nunca he pertenecido a nadie, y no soy tan fácil como crees». La revelación golpeó a Oliver como un puñetazo en el estómago, enviando una ola de conmoción a través de sus percepciones cuidadosamente construidas. Sus manos, en medio de desabrocharse los puños de la camisa, se congelaron en el aire. Evelyn todavía era virgen. Era lo último que esperaba de la mujer cuyo nombre estaba constantemente vinculado a fiestas salvajes y rumores escandalosos. Un pesado silencio se instaló entre ellos. Evelyn pudo ver el destello de incredulidad en su expresión, y aprovechó el momento, sus labios curvándose en una sonrisa teñida de ironía. ¿Decepcionado? Oliver permaneció en silencio, estudiándola con una intensidad que hizo que el aire entre ellos se volviera denso con una tensión tácita. La había juzgado severamente, y esa comprensión le dolió más de lo que le importaba admitir. «Pensé que eras más inteligente que eso», continuó Evelyn, su voz teñida de amargura y una vulnerabilidad que intentaba ocultar. Los labios de Oliver se crisparon, la frustración bullendo bajo su tranquila apariencia. No estaba acostumbrado a equivocarse, especialmente sobre las personas. Dio un paso atrás, su voz más baja, más contemplativa. «¿Entonces por qué aceptaste casarte conmigo?» Evelyn se cruzó de brazos, sus ojos brillando con una mezcla de sarcasmo y resignación. «Porque necesitaba un escape de la vida que mi padre y mi madrastra arreglaron para mí», hizo una pausa, su mirada oscureciéndose. «No eras la elección perfecta, pero al menos no eras tan terrible como el hombre que eligieron para mí». Oliver sintió una inesperada punzada de irritación. Nunca se había considerado la segunda opción de nadie, y mucho menos un conveniente plan de escape. Su orgullo se erizó ante la idea. La habitación se volvió más silenciosa, el peso de sus palabras suspendido en el aire. Evelyn permaneció quieta por un largo momento antes de darse la vuelta, sus hombros temblando ligeramente, pero mantuvo su exterior sereno, dejando a Oliver solo con un torbellino de pensamientos. Observó su figura en retirada, sintiendo por primera vez que había perdido el control de una situación que pensaba que podía manipular. Evelyn no era un juego fácil, ni un mero accesorio que pudiera moldear a su antojo. Era un misterio, un desafío que no había anticipado. Y eso la hacía aún más peligrosa para él. Oliver exhaló profundamente, apoyándose en la fría pared de mármol, sus ojos oscuros fijos en el techo. La noche de bodas no había salido como esperaba. En lugar de una victoria sin esfuerzo, se encontraba al borde de un intrincado tablero de ajedrez donde Evelyn no era un peón, sino una formidable reina por derecho propio. En cuanto a Evelyn, mirando las centelleantes luces de la ciudad, juró en silencio que nadie, ni siquiera Oliver Whitmore, volvería a tener el poder de dictar su vida tan fácilmente. Justo después de la boda, la finca Whitmore, una magnífica mansión enclavada a orillas del Támesis, se convirtió en el lugar donde Evelyn tuvo que adaptarse a su nueva vida. La exquisita arquitectura clásica, las imponentes paredes adornadas con invaluables pinturas al óleo y los interminables pasillos que se sentían como un laberinto ineludible, todo era demasiado perfecto, demasiado ordenado, demasiado silencioso, un marcado contraste con la vida vibrante y caótica a la que estaba acostumbrada. Evelyn sentía como si hubiera sido encarcelada en una lujosa jaula dorada donde la libertad no era más que un sueño lejano. Todo en la finca funcionaba como una máquina impecable, desde comidas meticulosamente preparadas hasta el té de la tarde servido puntualmente. El personal de la casa trabajaba en silencio, cada uno de sus movimientos lleno de fría precisión. Y Oliver, su esposo, estaba en el centro de todo. No necesitaba levantar la voz.
Una sola mirada fría era suficiente para asegurar la obediencia absoluta. A Evelyn nunca le habían gustado las reglas, y este matrimonio no fue una excepción. Continuó apareciendo en los titulares de los tabloides con sus fiestas nocturnas, sus interminables juergas de compras y sus conducciones a alta velocidad en su deportivo de lujo, ignorando por completo las miradas heladas de Oliver que la observaba desde la distancia. Lo provocaba deliberadamente, poniendo a prueba su paciencia para ver dónde estaban sus límites. Pero Oliver no se dejaba influir fácilmente por sus travesuras. Era un hombre de disciplina, que siempre mantenía una calma desconcertante ante sus actos rebeldes. Cada vez que llegaba a casa borracha o se encontraba en el centro de otro escándalo, él simplemente se sentaba en la biblioteca, hojeaba los audaces titulares y luego doblaba el periódico sin una palabra de reproche. Era este silencio frío y distante lo que más frustraba a Evelyn. Sin embargo, bajo la superficie, Oliver comenzó a notar algo diferente en su supuesta esposa rebelde. Había más en ella de lo que parecía, algo que no había anticipado. Una tarde, mientras paseaba por la finca, Oliver vio inesperadamente a Evelyn en la cocina, deslizando silenciosamente un fajo de billetes en las manos del ama de llaves. Su voz era suave, pero cada palabra tenía una rara sinceridad. Esto es para la matrícula de su hijo este año. Por favor, no le diga a nadie que fue de mi parte, ¿de acuerdo? El ama de llaves miró a Evelyn con profunda gratitud en sus ojos, pero Evelyn solo ofreció una sonrisa amable antes de darse la vuelta, como si lo que había hecho no tuviera importancia. Oliver permaneció en silencio detrás de la puerta, observando todo sin revelar su presencia. En otra ocasión, descubrió accidentalmente a Evelyn discutiendo con el mayordomo sobre la donación de una gran cantidad de abrigos y zapatos de abrigo a un orfanato bajo el alias de un amigo que desea permanecer en el anonimato. Evelyn nunca buscó reconocimiento o aplauso por sus acciones, simplemente las llevaba a cabo en silencio, como si fueran algo natural. Pero lo que más sorprendió a Oliver fue una noche tarde cuando vio el coche de Evelyn detenerse en un barrio deteriorado en el lado sur de la ciudad. No entró en un bar de lujo, ni asistió a una reunión de élite. En cambio, salió silenciosamente de su coche, llevando bolsas llenas de comida y mantas calientes, que repartió a las personas sin hogar bajo las tenues luces de la calle. Se agachó, escuchando sus historias, sus profundos ojos azules llenos de genuina empatía. De pie a distancia, Oliver sintió una extraña sensación agitarse dentro de él. Así que Evelyn no era la socialité egoísta que siempre había supuesto. Había capas ocultas en ella, capas de bondad y compasión que nunca buscó mostrar para que el mundo las viera. Gradualmente, la curiosidad de Oliver se convirtió en algo más, algo que no podía definir del todo. Empezó a notarla más, prestando atención a los pequeños detalles que antes había pasado por alto. Evelyn, la mujer que una vez consideró nada más que una pieza decorativa en su apuesta sin sentido, era ahora un misterio del que no podía apartar la vista. Las noches en la mansión comenzaron a cambiar lentamente. Las cenas, antes silenciosas y llenas de tensión, dieron paso a conversaciones breves pero cada vez más frecuentes. Oliver a menudo encontraba a Evelyn sentada junto a la ventana, dibujando en silencio escenas de la ciudad por la noche. A veces se sentaba a su lado sin decir una palabra. Su silencio compartido no conllevaba hostilidad ni barreras, solo una comprensión tácita que ninguno de los dos podía explicar. Evelyn también notó el cambio en la mirada de Oliver. Ya no la miraba con frío desapego, sino con un destello de algo más suave, algo que no podía definir del todo. Su atención ya no era obligatoria, se sentía genuina, como si estuviera empezando a verla bajo una nueva luz. Sin embargo, ella mantuvo la guardia alta, temerosa de creer que su matrimonio fuera algo más que un acuerdo temporal, un juego que no podía permitirse perder. Una noche, mientras se cruzaban en la biblioteca, Oliver finalmente rompió el persistente silencio entre ellos. ¿Por qué haces todas estas cosas sin que nadie lo sepa?, preguntó. Evelyn hizo una pausa, dejando el libro que tenía en las manos. Una sonrisa tenue, casi divertida, jugó en sus labios. Porque no necesito reconocimiento, respondió simplemente. Ayudar a los demás me hace sentir que no soy completamente inútil. Oliver la estudió por un largo momento, un extraño sentimiento agitándose en su pecho. Por primera vez, se dio cuenta de que Evelyn no se parecía en nada a la mujer superficial e imprudente que los tabloides pintaban. Tenía profundidad, heridas ocultas y una soledad tácita enterrada en su interior. Y más que nada, no se parecía a nadie que hubiera conocido. En algún momento del camino, Oliver dejó de ver a Evelyn como un desafío que conquistar. En cambio,
se había convertido en un enigma que quería entender, una mujer cuyo atractivo no residía en su apariencia glamorosa, sino en su alma compleja y llena de matices. Y se dio cuenta de que tal vez su matrimonio no era tan simple como había pensado una vez. Su matrimonio, que una vez pareció no ser más que un simple contrato, comenzó a cambiar de formas sutiles que ninguno de los dos se dio cuenta por completo. Oliver se encontró pasando más tiempo observando a Evelyn. Notó que su presencia en la mansión no solo traía problemas, infundía nueva vida a su mundo, por lo demás monótono. Antes de Evelyn, la mansión no había sido más que una gran estructura sin vida, pero ahora el sonido de la risa, las discusiones ocasionales e incluso sus miradas desafiantes hacían que todo se sintiera más vivo. Evelyn también empezó a ver a Oliver bajo una luz diferente. No era tan frío y despiadado como había pensado una vez. Aunque mantenía su distancia, había una preocupación silenciosa en sus ojos que no podía ignorar. Cuando fue rodeada por una multitud de periodistas que la bombardeaban con preguntas crueles, Oliver había aparecido, tomándola de la mano y llevándola lejos con una firme resolución, protegiéndola del escrutinio público. Las noches en la mansión se transformaron gradualmente. Inicialmente, sus conversaciones no eran más que intercambios educados, pero con el tiempo, comenzaron a compartir fragmentos de su pasado. Evelyn le contó a Oliver sobre su madre, una mujer gentil que había fallecido cuando era joven, dejándola sola en las garras de un padre indiferente y una madrastra que solo se preocupaba por la riqueza. Por primera vez, Oliver se sinceró sobre sus propias heridas, la angustia de su relación pasada con Isabella. Lo que una vez pareció el amor perfecto, había terminado en traición. Evelyn vio el dolor en sus ojos mientras hablaba de ello, y se dio cuenta de que debajo de su exterior sereno había un corazón que nunca había sanado realmente. Su conexión no floreció a través de grandes gestos románticos, sino a través de las pequeñas cosas de su vida diaria. Una tarde, después de una tensa reunión de negocios, Oliver entró en la biblioteca y encontró a Evelyn absorta en un libro de economía, algo que nunca pensó que despertaría su interés. Sin darse cuenta de su presencia, murmuró pensativamente para sí misma: ¿por qué no invierte en proyectos de vivienda social? Creo que sería una medida inteligente. Oliver no pudo evitar sonreír, sintiendo una extraña sensación de diversión. La chica que había pensado que solo se preocupaba por las fiestas y las compras era capaz de tener pensamientos tan perspicaces. Sus cenas juntos, que una vez se sintieron forzadas, se volvieron gradualmente más naturales. Evelyn comenzó a disfrutar de las comidas preparadas por el chef, a veces jugando con su comida mientras Oliver simplemente observaba, dándose cuenta de que se encontraba más interesado en observarla a ella que en su trabajo. Empezaron a dar tranquilos paseos por el jardín en las noches de luna. Evelyn señalaba con entusiasmo diferentes flores, compartiendo sus significados y por qué eran especiales para ella. Al principio, Oliver simplemente escuchaba, pero pronto descubrió que estos momentos le brindaban una sensación de paz que no había conocido antes. Una vez, cuando una tormenta inesperada lo sorprendió, buscaron refugio bajo el porche. Evelyn, con el pelo empapado, se rió alegremente, extendiendo las manos para atrapar las gotas de lluvia. Oliver la observó, una suavidad desconocida se deslizó en su mirada. ¿No te parece emocionante?, rió ella, sus ojos brillando con picardía. La voz de Oliver fue más baja de lo habitual cuando respondió: quizás. Es la primera vez que lo encuentro tan hermoso. Evelyn se detuvo, su corazón dando un vuelco ante su raro momento de sinceridad. Estos pequeños y fugaces momentos los acercaron gradualmente. Evelyn se encontró bajando sus defensas alrededor de Oliver, escuchándolo más y comprendiendo lentamente la calma que lo rodeaba. Más importante aún, comenzó a darse cuenta de cómo la protegía silenciosamente de los duros susurros de la sociedad. Para Oliver, lo que había comenzado como una mera transacción comercial se había transformado en algo mucho más significativo. Se encontró preocupándose por Evelyn de maneras que nunca esperó. A veces, una simple sonrisa de ella era suficiente para que su agotador día se sintiera un poco más ligero. El amor no llegó de repente ni de forma dramática, sino a través de las cosas más simples: conversaciones nocturnas, miradas accidentales y esos momentos tranquilos en el jardín donde las palabras no eran necesarias, pero ambos se entendían. Evelyn Carter y Oliver Whitmore, dos extraños agobiados por heridas pasadas, se estaban convirtiendo lentamente en una parte inseparable de la vida del otro. El matrimonio entre Evelyn y Oliver, que parecía estar encontrando una apariencia de paz, ahora estaba amenazado por fuerzas invisibles que se gestaban bajo la superficie. La madrastra de Evelyn y la examante de Oliver, Isabella,
habían unido fuerzas para hacer añicos el frágil vínculo entre ellos. Una tarde ventosa, Evelyn descansaba en un lujoso sillón junto a la ventana del gran salón, con un cigarrillo colgando perezosamente entre sus dedos. Volutas de humo se enroscaban en el aire, pintando patrones fantasmales que se desvanecían tan rápido como aparecían. Su mirada se desvió sobre las bulliciosas calles de la ciudad, distante e indiferente al mundo que la rodeaba. Pero entonces, el agudo chasquido de unos tacones resonó en el pulido suelo de madera. Su madrastra entró, llevando un sobre grueso en sus manos perfectamente cuidadas. Lo colocó sobre la mesa con una sonrisa demasiado familiar, sus ojos brillando con malicia oculta. «Evelyn, ¿de verdad crees que este matrimonio es por amor?» Su voz era suave, casi un susurro, pero lo suficientemente aguda como para atravesar la fachada de Evelyn. Evelyn exhaló una bocanada de humo, sus ojos esmeralda parpadeando hacia su madrastra con una mirada de desafío descuidado. Cruzó una pierna sobre la otra, su comportamiento despreocupado sin esfuerzo, como si nada de eso importara. «Aquí vamos de nuevo, otra conferencia», dijo arrastrando las palabras, su tono goteando aburrimiento. «Hazlo rápido, tengo una cita importante a la que ir». Su madrastra permaneció impasible, sin inmutarse, sacando elegantemente una silla y sentándose frente a ella con un aire de fingida simpatía. Deslizó el sobre hacia Evelyn, su sonrisa teñida de un triunfo silencioso. «Solo quiero que veas la verdad, querida. No te dejes engañar por ilusiones vacías». Evelyn miró el sobre, luego soltó una suave risa, golpeando el cigarrillo contra el borde de su copa de vino medio vacía. «Oh, déjame adivinar qué hay dentro. Un contrato, una carta de chantaje o quizás algunas fotos escandalosas». Su voz estaba teñida de burla, pero en el fondo, un destello de inquietud se agitó dentro de ella. Su madrastra no dijo nada, simplemente observando con esa sonrisa exasperante. El silencio oprimió el pecho de Evelyn, haciendo que su garganta se apretara involuntariamente. Cogió el sobre y volcó su contenido sobre la mesa sin mucho cuidado. En el momento en que sus ojos se posaron en las fotos, la sonrisa de sus labios se desvaneció lentamente. Allí estaban Oliver e Isabella, sentados juntos en un restaurante de lujo. La intimidad en su lenguaje corporal era innegable. Oliver inclinándose ligeramente, Isabella apoyando la cabeza en su hombro, sus dedos rozando su muñeca de una manera que hablaba de familiaridad y algo más profundo. El corazón de Evelyn se apretó dolorosamente. Cogió una foto, estudiando cada detalle, buscando algo, cualquier cosa que pudiera refutar la verdad que la miraba a la cara. Pero todo estaba demasiado claro. Su agarre se apretó alrededor de los bordes de las imágenes y, por un momento fugaz, la máscara de indiferencia se resquebrajó. Se había permitido creer, aunque solo fuera un poco, que Oliver había comenzado a preocuparse por ella. Y ahora todo eso parecía una broma cruel. Su madrastra se encogió de hombros, su tono teñido de falsa simpatía. «Oliver nunca fue realmente tuyo, Evelyn. Eres solo una distracción temporal para él. Si eres inteligente, sabrás qué hacer». Evelyn se reclinó en la silla, inclinando la cabeza mientras estudiaba a su madrastra con un brillo desafiante en los ojos. «¿Y qué sugerirías, querida madre? ¿Debería llorar y huir? Siento decepcionarte, pero no soy ese tipo de mujer». Forzó una sonrisa, pero a su voz le faltaba su confianza habitual. Su madrastra se rió entre dientes, levantándose de su asiento. Colocó una mano condescendiente sobre el hombro de Evelyn, un gesto final de condescendencia. «Haz lo que quieras, Evelyn. Solo no te permitas volverte demasiado lamentable». Con eso, se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí un leve rastro de perfume caro. Evelyn se sentó congelada por un momento, mirando fijamente la pila de fotografías ante ella. La indiferencia que había elaborado con tanto cuidado comenzó a desmoronarse. Sus dedos temblaron ligeramente mientras trazaba la imagen de Oliver mirando a Isabella con una ternura que nunca había visto dirigida a sí misma. Últimamente, él había estado distante, trabajando hasta altas horas de la noche, faltando a las cenas, ignorando sus llamadas. Se había convencido a sí misma de que era solo trabajo, que Oliver era simplemente el hombre frío y distante que siempre había sido. Pero ahora todo tenía sentido, las noches tardías, el silencio, la ausencia. Una risa amarga escapó de sus labios. La rebelde y despreocupada Evelyn Carter se había permitido creer en algo tan tonto como el amor. Sacudió la cabeza, sirviéndose otra copa de vino y bebiéndola de un trago,
esperando que el alcohol mitigara el dolor en su pecho. Pero ninguna cantidad de licor podía borrar la imagen de Oliver e Isabella que ahora se grababa en su mente. Se levantó bruscamente, descorriendo las pesadas cortinas para contemplar el deslumbrante horizonte de la ciudad. Las brillantes luces de Londres, el interminable flujo de gente, todo seguía avanzando, pero ella se sentía atrapada en una encrucijada sin ningún lugar a donde ir. Su agarre se apretó en la cortina, su respiración agitada. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero ¿tenía la fuerza para alejarse de todo? Cogiendo su teléfono, los dedos de Evelyn se cernieron sobre el contacto de Oliver. Dudó, su pulgar vacilando sobre la pantalla antes de soltar un suspiro silencioso y amargo y arrojar el teléfono al sofá. Si a Oliver realmente le importaba, tendría que demostrarlo él mismo. En cuanto a ella, quizás era hora de irse, como una tormenta que se negaba a ser domesticada por nadie. Mientras Evelyn luchaba con la confusión en su corazón, Oliver se enfrentaba a una amenaza mucho más tangible. Isabella no solo había regresado para perturbar su matrimonio, sino que también había puesto sus miras en su carrera. Una noche, mientras Oliver estaba enterrado en el trabajo en su oficina, Isabella apareció sin anunciarse, su mirada aguda merodeando como un depredador. «Tenemos que hablar, Alex». Se sentó sin invitación, deslizando una gruesa carpeta sobre el escritorio hacia él. «Si no quieres que tu empresa se derrumbe, sabes lo que tienes que hacer». Oliver abrió la carpeta, su rostro una máscara ilegible mientras hojeaba el contenido. Isabella ya había traído a varios accionistas clave a su lado, orquestando una crisis financiera que podría poner de rodillas a Whitmore Enterprises. Pero lo que le heló la sangre fue su amenaza apenas velada dirigida a Evelyn. «Si no quieres que tu preciosa esposa tenga un accidente en cualquier momento, te sugiero que lo pienses cuidadosamente». La voz de Isabella goteaba veneno, sus ojos oscuros de malicia. Oliver apretó los puños, luchando por mantener la compostura. Conocía a Isabella lo suficientemente bien como para entender que nunca hacía amenazas vacías. Los rumores de que un importante inversor se retiraba de la empresa ya habían comenzado a circular, causando inquietud entre los accionistas. La presión aumentaba y Oliver se encontraba en una encrucijada entre salvar su empresa y proteger a la mujer que inesperadamente había encontrado un lugar en su corazón. La situación llegó a un punto de ruptura cuando un importante inversor anunció repentinamente su retirada de un proyecto crucial, enviando ondas de choque a través de la empresa. Los informes financieros pintaban un panorama desolador, las acciones se desplomaban, las cifras rojas parpadeaban en las pantallas y las reuniones de emergencia se extendían hasta altas horas de la noche. Oliver prácticamente vivía en su oficina, luchando con uñas y dientes para estabilizar el imperio que su familia había construido a lo largo de los años. Las noches de insomnio se convirtieron en su nueva normalidad, el peso de la responsabilidad oprimiéndolo como nunca antes. A pesar de sus esfuerzos por proteger a Evelyn del caos, la creciente distancia entre ellos no pasó desapercibida. La ausencia de Oliver en casa, sus llamadas telefónicas nocturnas y el agotamiento implacable grabado en sus acciones, todo ello alimentó las crecientes dudas de Evelyn. Con cada día que pasaba, se encontraba cuestionando si las palabras que su madrastra le había susurrado eran ciertas. Las crecientes dudas de Evelyn solo se vieron alimentadas por la creciente distancia de Oliver. Las maliciosas palabras de su madrastra de repente parecían más plausibles que nunca. Oliver se había vuelto más frío, más distante, y las cenas solitarias en la vasta mansión la hacían sentir como nada más que un accesorio. Comenzó a cuestionar si en realidad era solo un juguete en su gran plan, como su madrastra había sugerido tan cruelmente. Una tarde, en busca de un poco de aire fresco y un escape de sus pensamientos, Evelyn se encontró en un tranquilo café al borde de la carretera. Mientras tomaba su café distraídamente, escuchó a un grupo de empleados de Whitmore sentados en una mesa cercana, enfrascados en una conversación susurrada pero intensa. Discutían el estado de la empresa, la amenaza inminente de quiebra y los incesantes esfuerzos de Oliver por asegurar una solución financiera. El corazón de Evelyn casi se detuvo cuando escuchó a uno de ellos decir: «Si no conseguimos una nueva inversión en una semana, todos nos quedaremos sin trabajo». Esas palabras resonaron en su mente, repitiéndose una y otra vez como un incesante tamborileo. Se quedó helada, el bullicio de la ciudad desvaneciéndose en un zumbido distante mientras la comprensión la golpeaba como un rayo. Oliver no estaba distante porque estuviera cansado de ella o por la apuesta que tanto había sospechado. Estaba librando una guerra silenciosa para salvar a su empresa, para proteger a miles de empleados. Una ola de culpa invadió a Evelyn, apretando su pecho como un agarre de hierro.
Había estado tan absorta en sus propias inseguridades y dudas que no se había dado cuenta de la carga que Oliver estaba soportando. Recordó las largas noches que pasaba en la oficina, la fatiga grabada en su rostro y las miradas silenciosas que había confundido con indiferencia. Pero ahora todo tenía perfecto sentido. Él estaba luchando, peleando, y lo había estado haciendo solo. Sus dedos temblaron mientras se aferraba al borde de la silla, tratando de estabilizarse contra la avalancha de emociones que la inundaban. Lo había juzgado con demasiada dureza, había dejado que sus inseguridades nublaran su visión y le había dado la espalda cuando más la necesitaba. Durante tanto tiempo, Evelyn había creído que era la persona más solitaria del mundo, pero ahora se daba cuenta de que la soledad de Oliver era igual de profunda. La suya era la soledad de la responsabilidad, el peso de las expectativas aplastándolo. Tomando una respiración profunda, su resolución se endureció. No podía quedarse de brazos cruzados, no por obligación o culpa, sino porque le importaba profunda e innegablemente. El hombre que una vez pensó que despreciaba, sin que ella se diera cuenta, se había hecho un lugar en su corazón. Sabía lo que tenía que hacer. Era hora de demostrar a todos, y a sí misma, que no era solo una socialité imprudente, una chica sin otro propósito que los placeres fugaces. Evelyn decidió usar la herencia que su madre le había dejado, una fortuna intacta que siempre había guardado celosamente, para salvar la compañía de Oliver. No porque él necesitara su ayuda, sino porque quería ser su fuerza silenciosa, tal como él había sido la suya de maneras que ella no había notado antes. Con una determinación recién descubierta, Evelyn salió del café, sus pasos firmes, su mirada inquebrantable. Las dudas y los miedos que la habían atormentado se habían ido, reemplazados por un único propósito: estar al lado de Oliver y enfrentar juntos lo que viniera. Sin perder un momento más, regresó a la finca Whitmore, dirigiéndose directamente a su estudio. Sacando sus registros financieros, miró la vasta riqueza que su madre le había dejado. El dinero siempre había sido un recordatorio de su pasado, del amor que una vez tuvo, y nunca lo había tocado por respeto y anhelo. Pero ahora podría servir a un propósito mayor. Evelyn cogió el teléfono, su voz tranquila pero resuelta mientras hablaba con su abogado. Transfiera una parte significativa de mi herencia al grupo Whitmore. Quiero que se haga de inmediato, sin demoras. El abogado dudó por un momento, claramente sorprendido por su repentino interés en asuntos financieros serios. Evelyn siempre había sido conocida por sus gastos lujosos, nunca por su perspicacia para los negocios. Pero ella simplemente sonrió ante su vacilación, su tono inquebrantable mientras continuaba: esta no es una decisión impulsiva. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Esa misma noche, los fondos fueron transferidos. Evelyn no informó a Oliver. Sabía que él nunca aceptaría su ayuda fácilmente, y no necesitaba que lo hiciera. No se trataba de su orgullo o de la validación de ella. Se trataba de estar en la sombra, de ser el pilar silencioso en el que él podría apoyarse sin siquiera darse cuenta. Mientras miraba por la ventana el oscuro horizonte de la ciudad, Evelyn se permitió una pequeña sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que finalmente estaba haciendo algo que importaba, no solo por él, sino por ellos. Al día siguiente, en la sede del grupo Whitmore, la noticia de la misteriosa inversión se extendió como la pólvora por los departamentos. Oliver se sentó en la sala de juntas con los accionistas principales, su rostro compuesto como siempre, pero sus ojos delataban un destello de sorpresa. Una suma sustancial acababa de ser transferida al fondo del proyecto en dificultades, suficiente para mantener las operaciones durante los próximos meses e incluso ayudar a reestructurar su estrategia de negocio. Realmente te ha superado, Oliver. No esperaba que pudieras asegurar una inversión tan grande en tan poco tiempo, comentó un accionista mayor, asintiendo con aprobación. Oliver apretó las manos debajo de la mesa, su mente corriendo con preguntas. Sabía sin lugar a dudas que aún no había encontrado un nuevo inversor, y este dinero no podría haber aparecido de la nada. La oportuna intervención de la inversión había sacado al grupo Whitmore del borde del colapso. Se reiniciaron proyectos clave, los accionistas recuperaron la confianza y el mercado mostró lentamente signos de recuperación. Mientras la empresa se estabilizaba, a Oliver le quedaba una pregunta apremiante: ¿quién estaba detrás de esta misteriosa inversión? Había revisado cada registro financiero, contactado a posibles socios, pero no apareció ninguna pista. El único detalle que quedaba era una simple firma: E. Carter. No puede ser Evelyn, pensó. A sus ojos, ella seguía siendo la socialité imprudente, desinteresada en las finanzas o los asuntos comerciales. Sin embargo,
Un pensamiento persistente le rondaba la cabeza. ¿Podría ser realmente ella? Mientras tanto, Isabella echaba humo de rabia al descubrir que su plan para arruinar a Oliver había fracasado. Había subestimado a Evelyn, un error costoso. Peor aún, Oliver no había abandonado a su esposa, lo que hirió profundamente el orgullo de Isabella. En un ataque de furia, decidió tomar medidas más drásticas. Una noche, después de asistir a un evento de caridad, Evelyn se dirigía de regreso a la finca Whitmore cuando un camión a toda velocidad se desvió repentinamente hacia su carril desde la dirección opuesta. No hubo tiempo para reaccionar. El camión colisionó con fuerza con el costado de su automóvil, haciéndolo girar contra la barandilla. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. El coche volcó de costado, fragmentos de vidrio se esparcieron por todas partes y la sangre goteaba por el pálido rostro de Evelyn. Antes de perder el conocimiento, solo un pensamiento cruzó su mente: la sonrisa de Oliver. En el hospital, Oliver se sentó en silencio junto a la cama de hospital de Evelyn, su habitual compostura destrozada. Su rostro estaba pálido como un fantasma, un corte profundo en su frente contrastaba marcadamente con su piel, por lo demás impecable. Le tomó la mano, la suya temblando con una mezcla de miedo y arrepentimiento. «¿Qué te has hecho, Evelyn?», susurró, su voz cargada de emoción. Los últimos días había estado consumido por el trabajo, luchando contra la crisis financiera orquestada por Isabella. Pero ahora, sentado junto al cuerpo inmóvil de Evelyn, Oliver se dio cuenta de lo insignificante que era la empresa en comparación con ella. La puerta se abrió con un crujido y George, su asistente, entró con un grueso archivo en la mano. Su expresión era tensa, sus ojos llenos de urgencia. «Señor Whitmore, hay algo que necesita saber», dijo George, colocando el archivo sobre la mesa. Oliver hojeó las páginas rápidamente, su aguda mirada se congeló cuando vio el nombre del nuevo inversor, Evelyn Carter. Se le cortó la respiración, su agarre en los papeles se apretó mientras cada transacción, cada rastro financiero confirmaba la verdad. Evelyn fue quien había salvado su empresa. «Esto no puede ser», murmuró Oliver, los recuerdos pasando por su mente. Sus ojos cansados cuando llegaba tarde a casa, la decepción que parpadeaba en su rostro cuando se distanciaba. George se aclaró la garganta, su voz cautelosa. «La señora Whitmore hizo la inversión a través de un fideicomiso financiero anónimo. No quería que usted lo supiera». Las manos de Oliver temblaron mientras sostenía los documentos. Ella había sacrificado todo sin esperar reconocimiento. La comprensión lo golpeó como un maremoto, llenando su pecho de dolor y un abrumador sentimiento de amor. Suavemente apartó un mechón de cabello del rostro de Evelyn, su voz apenas un susurro, llena de culpa y ternura. «¿Por qué hiciste esto por mí sin decir una palabra? He estado tan ciego, Evelyn. No vi que siempre estuviste ahí para mí». Todos los muros que había construido a su alrededor, todas las emociones que había enterrado, amenazaban con desbordarse. Había estado tan concentrado en luchar contra Isabella que había descuidado a la única persona que realmente se preocupaba por él. Mirando la frágil figura de Evelyn, Oliver sintió un dolor como nunca antes había conocido. La había dejado sentirse sola, la había dejado ahogarse en dudas e inseguridades mientras ella permanecía en silencio a su lado, protegiéndolo de maneras que nunca imaginó. «Evelyn, lo siento. Por favor, despierta». Se inclinó más cerca, presionando un suave beso en su fría mano. Aunque ella permanecía en coma, Oliver sabía una cosa con absoluta certeza: nunca la dejaría escapar de nuevo. A partir de este momento, estaba decidido a protegerla y apreciarla con todo lo que tenía. Sentado junto a la cama de hospital de Evelyn, observándola yacer inconsciente, un fuego de furia se encendió dentro de Oliver. No podía simplemente sentarse y ver sufrir a la mujer que amaba sin tomar medidas. El incidente era demasiada coincidencia para ser un accidente. Isabella siempre había sido despiadada, y esta vez, Oliver sabía que había cruzado la línea. «George, quiero que realices una investigación exhaustiva sobre el accidente de Evelyn», dijo Oliver, su voz fría y aguda. «Revisa todas las cámaras de tráfico, encuentra cualquier irregularidad. Necesito saber quién se atrevió a hacer esto». George asintió sin dudarlo. Sabía que Oliver hablaba en serio. En un día, la información comenzó a salir a la luz. El equipo de investigación privada que Oliver había contratado descubrió pruebas cruciales. Una cámara de seguridad oculta de una calle cercana capturó imágenes de un coche negro sospechoso siguiendo al vehículo de Evelyn momentos antes del accidente.
La matrícula fue rápidamente rastreada hasta una empresa de alquiler, y la persona que había firmado el contrato de arrendamiento no era otra que Isabella. La mandíbula de Oliver se apretó, sus ojos se oscurecieron con furia. Esta vez había ido demasiado lejos, y no lo dejaría pasar. Quiero pruebas sólidas para llevarla ante la justicia. George no perdió tiempo en reunir declaraciones de testigos de personas cercanas al lugar de los hechos. Un hombre sin hogar había visto el coche negro acelerar hacia el vehículo de Evelyn, y afortunadamente, había garabateado el número de matrícula en un viejo trozo de papel. Con todas las pruebas en la mano, Oliver no dudó. Inmediatamente llamó a su equipo legal y contactó a la policía para iniciar una investigación formal. Esa mañana, mientras Isabella disfrutaba de su lujoso desayuno en un hotel de alta gama, fue sorprendida cuando varios agentes de policía irrumpieron. Su rostro palideció al ver a Oliver entrar junto a los agentes. Él se mantuvo erguido, su mirada helada. ¿De verdad pensaste que no descubriría la verdad? Su voz era como una cuchilla cortando el aire. Isabella intentó mantener la compostura, pero la autoridad de acero y el resentimiento en los ojos de Oliver la hicieron flaquear. Oliver, ¿de qué estás hablando? No entiendo. Fingió inocencia, pero ya era demasiado tarde. Uno de los agentes se adelantó y leyó la orden de arresto en voz alta. Isabella Grayson está arrestada por intento de homicidio y conspiración para cometer lesiones corporales graves. Tiene derecho a permanecer en silencio, pero todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal. Isabella gritó, luchando en vano mientras los agentes la esposaban. Se volvió hacia Oliver, la desesperación y la ira arremolinándose en sus ojos. No puedes hacerme esto. Nos amábamos, Alex. Oliver se acercó, mirándola directamente a los ojos engañosos. ¿Amor? Se burló. Una vez te amé, pero ese amor murió el día que me traicionaste. Ahora no eres más que una criminal patética. Mientras la policía se llevaba a Isabella, Oliver se quedó quieto, su corazón pesado. Sabía que la batalla no había terminado por completo, pero al menos la persona que hirió a Evelyn finalmente enfrentaría las consecuencias. Después de asegurarse de que Isabella fuera procesada por la ley, Oliver regresó inmediatamente al hospital. Se sentó junto a la cama de Evelyn, sosteniendo su mano con fuerza, y susurró, ¿puedes oírme, Evelyn? Encontré al responsable de todo esto. Estás a salvo ahora. Su voz estaba llena de ternura, pero teñida de dolor. Se dio cuenta de que la amaba mucho más de lo que nunca había admitido. Evelyn había hecho tanto por él y, sin embargo, él la había dejado caer en peligro. Una sola lágrima rodó por la mejilla de Oliver. Lo siento, Evelyn. Por favor, despierta. Dame la oportunidad de arreglar las cosas. Bajo la suave iluminación del hospital, los dedos de Evelyn se movieron débilmente. Una mañana temprano, mientras la suave luz del sol entraba por la ventana del hospital, iluminando el pálido rostro de Evelyn, Oliver se sentó a su lado, sus ojos cansados pero inquebrantables. Su mano permanecía firmemente envuelta alrededor de la de ella, sintiendo el pulso débil pero constante bajo su piel. De repente, sus delgados dedos se movieron ligeramente. Sus párpados se agitaron antes de abrirse lentamente, encontrándose con la mirada preocupada pero amorosa de Oliver. El tiempo pareció detenerse por un momento antes de que su débil voz rompiera el silencio. Tú estás aquí. Oliver contuvo la respiración, su corazón dando un vuelco ante el frágil sonido de su voz. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas, pero rápidamente se compuso, apretando suavemente su mano. Sí, estoy aquí. Siempre estaré aquí. Evelyn intentó sonreír, pero sus labios temblaron. Cerró los ojos brevemente, permitiéndose sentir el calor de su presencia. Los recuerdos volvieron, el accidente, las dudas, el dolor. Pero ahora, mirándolo a los ojos, todo el dolor parecía desvanecerse. Ahora lo sabes, ¿verdad? Susurró, su mirada llena de tristeza, pero ya sin evitar la de él. Oliver asintió, su voz cargada de emoción pero resuelta. Lo sé. Sé que fuiste tú quien salvó la empresa, quien estuvo detrás de mí cuando estaba demasiado ciego para ver. Evelyn sonrió débilmente, aunque las lágrimas brotaron de sus ojos. Solo quería ayudarte, porque sabía que nunca lo aceptaría si te lo decía directamente. Oliver le apretó la mano con más fuerza, las emociones abrumándolo. Una vez había pensado en ella como nada más que una socialité imprudente,
pero ahora veía a Evelyn como la mujer fuerte y compasiva que realmente era. Estaba equivocado, Evelyn. Fui tan ciego al no confiar en ti, al no compartir mis cargas contigo. Siento haberte hecho soportar todo sola. Evelyn lo miró a los ojos, viendo la sinceridad, el arrepentimiento y el profundo amor que sentía por ella. En ese momento, supo que él era genuino. Sabes, una vez pensé que dejarte sería la mejor opción, pero en el fondo no pude. Te amo, Oliver. Oliver no pudo contenerse más. Se inclinó, presionando un tierno beso en su frente, las lágrimas cayendo libremente. Te amo, Evelyn. Desde hace mucho tiempo. Simplemente no tuve el coraje de admitirlo. Evelyn sonrió, sus ojos brillando a la luz de la mañana. Habían soportado malentendidos y desamor, pero lo que importaba era que estaban aquí, juntos. Unos meses después, Evelyn se había recuperado por completo. Durante su recuperación, Oliver nunca se apartó de su lado ni por un momento. Su amor se hizo más fuerte, sin más secretos ni distancia entre ellos. Hoy, Evelyn estaba en el escenario de un importante evento de caridad que había estado planeando en silencio durante meses. Se veía elegante con un vestido sofisticado, ya no era la heredera rebelde del pasado, sino una mujer madura e independiente con una determinación inquebrantable. Al subir al escenario, sus ojos lo buscaron instintivamente, y allí estaba él, de pie en el rincón más alejado de la habitación, observándola con silencioso orgullo. No necesitaba decir nada, su sonrisa lo decía todo. Su mirada estaba llena de amor, admiración e inmenso orgullo. Evelyn respiró hondo, su voz firme mientras hablaba al micrófono. Una vez fui una chica perdida, insegura de mi lugar en este mundo. Pero he aprendido que el amor, la confianza y la compasión son lo que hace que la vida sea verdaderamente significativa. Desde el público, Oliver le dio un pequeño asentimiento, su corazón hinchado de felicidad. Había encontrado no solo una esposa en Evelyn, sino una compañera, una igual y, sobre todo, el amor de su vida. En una tarde apacible, mientras el cielo de Londres se adornaba con un manto de estrellas resplandecientes, Oliver llevó a Evelyn al pequeño jardín detrás de la finca Whitmore. Las suaves luces doradas iluminaban las rosas en flor, creando una escena increíblemente romántica. Evelyn se quedó allí, su largo cabello cayendo en cascada con la brisa de la tarde, sus ojos todavía con rastros de la tristeza que había soportado. Oliver la miró, su corazón rebosante de amor y un profundo sentimiento de arrepentimiento. Evelyn, finalmente rompió el silencio, su voz cálida y sincera. Ella se volvió para mirarlo, sus penetrantes ojos azules llenos de curiosidad. Te propuse matrimonio una vez, pero por todas las razones equivocadas. Esta noche, quiero hacerlo de nuevo, pero esta vez por la única razón que realmente importa. Oliver se arrodilló lentamente, sacando una pequeña caja de terciopelo rojo de su bolsillo. En el interior, un anillo de diamantes brillaba bajo la luz de la luna. Se había ido la frialdad, se habían ido las obligaciones y la apuesta. Solo quedaba en su mirada un amor puro y sincero. Evelyn Carter, ¿puedes perdonarme y darnos otra oportunidad? Te amo, no por una apuesta, no por deber, sino por quien eres. Has cambiado mi vida de maneras que nunca imaginé. Quiero estar contigo, amarte y protegerte por el resto de mi vida. Evelyn se quedó quieta, con la respiración contenida, las lágrimas brotando de sus ojos. No eran lágrimas de dolor esta vez, sino de felicidad. Había pasado por tantos malentendidos, pero en este momento podía sentir la cruda sinceridad en las palabras de Oliver. Una suave sonrisa se formó en sus labios, una que contenía felicidad y una multitud de emociones. Lentamente, extendió la mano, su voz suave pero resuelta. Acepto, Oliver. Empecemos de nuevo, con amor de verdad. El alivio inundó el rostro de Oliver, y una sonrisa radiante se extendió por sus labios mientras deslizaba el anillo en el dedo de Evelyn. Se levantó y la atrajo hacia sus brazos, sosteniéndola con fuerza como si jurara en silencio no dejarla ir nunca más. Gracias, Evelyn. Gracias por darme otra oportunidad. Evelyn apoyó la cabeza en su pecho, cerrando los ojos, saboreando el fuerte y constante latido del corazón y la reconfortante calidez del hombre que amaba. Enfrentaremos todo juntos. Bajo el cielo estrellado, compartieron un tierno beso, marcando un nuevo comienzo. No más máscaras, no más dudas. Solo amor genuino y esperanza para el futuro.
Su historia es una prueba de que el amor no es un juego ni una posesión, sino comprensión y compañerismo. No importa el pasado, las personas siempre tienen la oportunidad de cambiar y encontrar la verdadera felicidad si están dispuestas a luchar por ella y a valorar lo que tienen. Gracias por escuchar nuestra historia. Si te gustó, deja un like y suscríbete al canal. En el deslumbrante mundo de la élite de Londres, donde las fortunas se hacen y deshacen con un susurro, cada persona es una pieza en un tablero de ajedrez. Oliver Whitmore, un rey herido que juró nunca volver a amar, creía dominar el juego. Para él, todo era un negocio, una transacción, una prueba de control. Al otro lado del tablero se encontraba Evelyn Carter, la heredera indomable, cuya reputación de rebeldía era el arma perfecta para mantener a todos a distancia y ocultar su propia jaula dorada. Una apuesta frívola, un contrato de 3 meses y $2 millones en juego son suficientes para unir sus destinos. Él ve en ella un desafío que pulir. Ella ve en él una vía de escape temporal. Ambos creen tener el control. Pero, ¿qué sucede cuando un peón en un tablero de ajedrez demuestra tener la estrategia de una reina? Esta no es la historia de un cuento de hadas. Es la crónica de un pacto peligroso, donde las máscaras amenazan con caer y el precio a pagar podría ser mucho más alto que el dinero, podría ser el corazón.